Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están en la mesa. Buenos días, Joe. Y buenos días a todos los radioescuchas. Y el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en toda la mitad oeste de Puerto Rico. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero de ellos nos lo ofrece, primero nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esta dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros prestamos atención en programas subsiguientes. El próximo anuncio nos lo ofrece Juan Carlos Martínez. Tenemos que el sábado próximo, 6 de diciembre a las 10 de la mañana, se estará izando una bandera gigantesca de Puerto Rico en el barrio Río Cañas Arriba. Esto va a ser cercano a donde está el Museo de Hostos. Se estarán poniendo letreros para indicar cómo llegar al lugar y están todos invitados. Y esta bandera es una bandera puertorriqueña que iza un ciudadano puertorriqueño. Sí, el señor Epifanio Figueroa, dueño del terreno. Empresario agrícola. Y ha puesto ahí un asta grandísima en una base de cemento que se espera que la bandera, creo que había dicho que iba a ser de 18 pies, no sé si esa la hace la más grande de Puerto Rico o cómo compara eso con la de Quebradilla. Y hay otra grande también, Aguadilla. Pero se está haciendo una cuestión común en Puerto Rico, erizar estas banderas grandísimas que en este caso será de un lugar alto y debe poder verse a mucha distancia. Así. Sí, que son reafirmaciones de nacionalidad que siguen surgiendo por todo el país. Sí, que están todos invitados para el sábado próximo a las 10 de la mañana, en el barrio Recañas Arriba, en Mayagüez. El segundo anuncio, el tercer anuncio nos lo va a dar Gabriel. Sí, de hecho hay varias actividades en estos días. Son ya no es tercero, es cuarto, quinto y sexto. Bueno, algo así. Ajá. Porque hoy mismo, a las 4 de la tarde, a todos los amigos y amigas, sobre todo del área sur de Puerto Rico, por la invitación a todo el país, va a haber una manifestación frente al campamento Santiago en Salinas. Una invitación de Madres contra la Guerra, que son parte esencial de la campaña contra la militarización de Puerto Rico y contra las guerras en general. Pues invitan a esta manifestación hoy sábado 29 de noviembre a las 4 de la tarde.
También tenemos que mañana domingo, 30 de noviembre, va a haber una actividad en Aguada conmemorando el natalicio del patriota Andrés Figueroa Cordero, uno de los que atacó el Congreso norteamericano. Va a ser en el cementerio municipal del pueblo de Aguada a partir de las 11 de la mañana, aunque entiendo que algunos van a estar desde las 10 de la mañana. Se va a estar conmemorando el natalicio de este ilustre puertorriqueño Andrés Figueroa Cordero. Y entonces va a ser en Añasco. No, en Aguada. En Aguada. En Aguada. En el cementerio municipal de Aguada. Que es donde está la tumba de Andresito. Como le decía don Rafael Cancel Miranda, que le decíamos entonces Rafaelito. Pues entonces mañana, domingo 30, a las 2 de la tarde, va a haber un concierto en Ponce para recaudar fondos para el pueblo cubano afectado por el huracán Melissa. Esta es una iniciativa del músico y cantante Pepe Sánchez, que era el cantante del dúo Pepe y Flora hace muchos años. Él lleva ya 12 años viviendo en Cuba y cuando ocurren desgracias allá, pues él a veces viaja a Puerto Rico a recoger fondos para ayudar directamente a las comunidades afectadas. Y va a estar haciendo este concierto por el pueblo cubano afectado por el huracán Melissa en Ponce mañana, en el Centro Comunal y Cultural del barrio San Antón de Ponce. Centro Cultural del barrio San Antón de Ponce. Y el grupo de artistas que van a estar ahí mañana es Teófilo Torres en su personaje de Pateco, Josean, Luis Lugardo, René Banodión, Raquel González, una cantautora que es parte de nuestro grupo. De hecho, Pepe va a estar por primera vez en muchos años acompañado de Flora y Ricardo López Serrano. Estas presentaciones entonces vuelve a darse, pero con otros grupos de artistas en otras partes de Puerto Rico, y en particular entonces el domingo 7, el próximo domingo 7 de diciembre, va a ser en Mayagüez, va a ser en el Teatro Balboa, remozado, reconstruido y mejorado por la administración municipal, que ahora también lo renombra como Teatro Armando Chucho Avellanet, el domingo 7 a las 2 de la tarde. Y en el caso de Mayagüez, quien va a estar presentando el concierto es el mayagüezano Roy Brown, que va a estar siendo acompañado por Zoraida Santiago y el grupo Flor de Viento, que es el conjunto que normalmente lo acompaña en diferentes actividades. Así que el domingo 7 a las 2 de la tarde. Y la contribución sugerida en estos eventos es $20, $25. No es que se vayan a emitir boletos, pero son eventos de recoger fondos para que se pueda ayudar directamente a estas comunidades. Así que la idea es que contribuyan todo lo que puedan al asistir mañana a Ponce y el domingo próximo aquí en Mayagüez. Entonces, esa era tu... ese fue el último anuncio que tengo por ahora. Ese era el último anuncio que tenía. Sí, porque por ahí viene diciembre, y diciembre cae, no sé, el Día de la Bandera, que Epifanio se está adelantando el día 6 a subir esa gran bandera, pero se están pensando varios actos relacionados con la bandera de Puerto Rico. Bueno, como tema nosotros tenemos en el día de hoy un tema sobre si le tengo por título, ¿es beneficiosa la militarización de Puerto Rico? Y es una pregunta que nos hacemos nosotros y me imagino que se la hacen muchos puertorriqueños. Sobre este asunto, pues tengo varias formas de tratar ese tema. Quizá la manera primera o la motivación nos viene del hecho de que luego de que Puerto Rico
se levantara en una protesta pacífica del pueblo para tratar de sacar lo que era un bombardeo inmisericorde por más de 50, 60 años sobre la isla municipio de Vieques, al igual que ocurrió sobre la isla municipio de Culebra. Después que Puerto Rico se levanta pacíficamente para lograr una protesta que simplemente sacara la Marina que torturaba de esa manera a los viequenses, entonces más recientemente vuelve los tambores de guerra norteamericanos y entonces convencen a algunos ejecutivos municipales, en particular uno del municipio de Arroyo, para que aceptara unas prácticas militares en las playas de su municipio, y eventualmente 1 o 2 semanas después vuelven otra vez con el asunto de que van a practicar con bala viva en terreno puertorriqueño. Así que eso es motivación para nosotros levantarnos la pregunta de si eso es algo de beneficio para los puertorriqueños o no. Y de Así hecho, que es también razón de que entremos en este tema. La confusión que pueden tener muchos puertorriqueños y puertorriqueñas por todo el país por las noticias contradictorias, porque por una parte a todo el mundo como que le vino el recuerdo de las luchas de Vieques y Culebra para sacar la Marina y Ceiba cuando llega este anuncio, pero por otra parte ha comenzado una campaña de parte del gobierno y de sectores interesados en la milicia diciendo que esto es lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico. Así que puede haber mucha confusión entre los radioescuchas, que por una parte los economistas dicen que esto es malo, otros sectores dicen que es malísimo, y entonces el gobierno, sin embargo, a favor. Así que creo que es importante que para esto nos acompañe el otro comoderador que acaba de entrar como de costumbre, con mucho entusiasmo, mucha calientito energía. por la puerta. Debidamente José Israel Alameda y Lozada. Muchas gracias por la presentación esotérica y hermenéutica. No sé lo que trata usted de significar ahí. Yo creo que recordemos que esto empezó, lo primero que ocurrió fue que este señor Garfer salió por esta... se fue primero en anunciarlo. Anunciarlo, ¿verdad? Y él más bien lo que hizo fue como destacando que Puerto Rico tiene una posición geográfica muy buena y que sería muy útil. Y es como una invitación, pero realmente no es una invitación, ya la decisión estaba tomada. Y en eso pues se desató posiblemente ya de forma premeditada y organizada este movimiento manifestando alegría de que llegaba la militarización de Puerto Rico y de alguna manera asociando esto a la posibilidad de que a Puerto Rico se le diera la estadidad. Yo creo que no fue casualidad que casi de inmediato salió este famoso video en donde Donald Trump se puso él mismo tirándole el papel toalla a los puertorriqueños justo después del huracán María, ¿verdad? Haciéndonos a nosotros recordar que él nos detesta a nosotros. Y este video empezó de esa manera, ¿no? El video empezó con él tirando esta recreación de él tirándonos el papel toalla, pero entonces acto seguido aparece él dando saludos a generales del ejército de los Estados Unidos y al frente de las fuerzas militares de los Estados Unidos, como quien dice, mira, yo estoy militarizando a Puerto Rico, pero es porque yo quiero, ¿verdad? Es porque yo lo he decidido. No se ilusionen de que esto le vaya a traer la estadidad. ¿Ah? Y creo que con lo que está diciendo es que él pues nos está utilizando y nos está utilizando porque él entiende que eso es beneficioso para él y nosotros pues que nos pongamos en fila, que somos sus vasallos. Y que si acaso vuelve una segunda quiebra o si regresa otro huracán más, pues no contemos con él. A ver, sobre una vez tendido clara el detalle de la motivación para tener esta discusión o esta conversación, un poquito de historia. En 1898 Estados Unidos invade a Puerto Rico
y eventualmente, pues luego de unas cuantas batallas, conquista lo que es el territorio de Puerto Rico de las manos españolas. No nos conquistó. Ellos nunca llegaron a San Juan. Sí. Lo que pasó fue que España se rindió. Y se rindió más que nada por la guerra en Cuba. Pero en Puerto Rico ellos estaban detenidos en Asomante por un lado, estaban detenidos por Guayama en otro. Y el 10 de agosto tuvieron que detenerse en el Puente Silva, entre Hormiguero, Cabo Rojo y Mayagüez, porque había una resistencia ahí también. Y de puertorriqueños que pelearon. Eran puertorriqueños junto con españoles. Todos. Sí. Eran puertorriqueños todos. Y el hecho de que Estados Unidos en realidad no logró capturar militarmente a Puerto Rico, que todavía se estaba resistiendo aquí, es la razón por la que entonces cuando van a la toma de poder, digamos, con el gobernador español en San Juan, y le piden la tradición de que entregue los cañones de la fortificación, el gobernador le dijo, no, porque ustedes no han ganado. Que allá en Madrid se rindieron, pero aquí no habían ganado. Bueno, para 1899, sí, no, aquí hay un número de correcciones tremendas. El ejército norteamericano inicia algo que ellos llamaban un regimiento de infantería de Puerto Rico. Y ese regimiento de infantería está localizado en algún lugar por ahí cercano a lo que es la zona metropolitana. No es sino hasta 1923 que establecen lo que sería el Fuerte Buchanan, adquieren territorio y demás en el área de Bayamón para montar el asunto del Fuerte Buchanan. La base de Roosevelt Roads y el campamento García en Vieques inicia para eso de 1941 y estos pues duraron efectivos en sus labores hasta el 2003. La base aérea Ramey en Aguadilla también inicia para 1941 y permanece en funciones para la Fuerza Aérea hasta 1973. Ahora bien, para eso de 1933, sin embargo, había unas 11 instalaciones o bases militares repartidas en todo el territorio de Puerto Rico. Para eso de 2000 habían reducido un número significativo de ellas y todavía para el 2025 usted puede buscar el mapa de la isla de Puerto Rico y buscar lo que serían instalaciones militares, ya sean tiendas de intercambio paramilitares, oficinas de la Guardia Nacional, oficinas del Ejército, oficinas de la Fuerza Aérea, oficinas de la Marina. Y pues bueno, yo tengo por aquí una lista de las que están supuestamente activas. Esto está en uno de los mapas que usted puede acceder en el internet. Hay unas 18 de estas instalaciones en la zona metropolitana. Hay 2 en Ceiba, una en Gurabo, una en Ajoyo, una en Calley, una en Salinas, una en Manatí, otra en Barceloneta, una en Arecibo, 2 en Aguadilla, una en Aguada, una en Peñuelas, 2 en Ponce, una en Juana Díaz, 2 en Mayagüez, una en San Germán y una en Vieques. Y estas de Mayagüez y de San Germán no aparecen rotuladas en el mapa, pero usted y yo sabemos porque le pasamos por allí, por el lado, todos los días y sabemos que son instalaciones manejadas por el Ejército o la Guardia Nacional, que son propiamente, la Guardia Nacional está bajo efectivos militares norteamericanos. Eso no es... Recientemente abrieron una al lado del aeropuerto de Mayagüez. Sí, mucho más grande. Sí, mucho más grande. Sí. Así que parece ser que a lo largo de todavía más de 100 años de la invasión norteamericana, pues tenemos unas cuantas instalaciones que sirven al ejército, a las diferentes ramas del ejército norteamericano. El próximo tema, así que la militarización del archipiélago es el establecimiento de unas y de otras instalaciones militares que incluyen bases militares. Usted se va a California y California, usted busca un mapa y en el mapa aparecen más de 50 instalaciones o bases militares en todo el estado de California.
en otros tantos estados, ya sea en el este, en el oeste, en el medio de Estados Unidos, hay bases militares en donde tratan de utilizarlas para promover lo que sería la influencia, aunque sea ilusoria, de la milicia norteamericana sobre unos y otros territorios. Y asimismo describen lo que es la participación de Puerto Rico como una base o con instalaciones militares, es con el propósito de promover la influencia y el poder de Estados Unidos en el Caribe y en el norte de Sudamérica. Tan sencillo como eso. Ahora bien, ¿qué impactos tiene este establecimiento de instalaciones militares en el terreno civil? Por un lado está el asunto de los terrenos ocupados, porque estas bases militares no se establecen en el sótano de una casa, se establecen en territorios que son, pues bueno, ahora adquiridos a la fuerza, como fue el caso de los territorios de Vieques, en donde expropiaron a una buena porción de las familias que tenían industria agrícola y ganadera en el área de Vieques, con el propósito de establecer lo que fueron las bases militares en Vieques y en Culebra. Y eventualmente, pues bueno, después de mucho bombardeo y de 60 años de bombardeo y de tiros de todo tipo, los terrenos de una buena porción de la isla de Vieques están contaminados. Y luego del 2003, que fue la salida, hay unos compromisos de que iban a hacer para limpiar, que si los terrenos iban a pasar de la Marina a lo que era la Agencia para la Protección Ambiental o para recursos naturales, para que entonces procediera el proceso de limpieza, y hasta el sol de hoy todavía el proceso de limpieza, tantos años después, no ha terminado. Creo que están hablando ahora que para el 2035, pero antes habían dicho que para el 2025, así que a saber, se tienen la misma credibilidad que la gobernadora, por cierto, que había dicho con este tema que no iba a haber una verdadera militarización, que era una práctica sin bala viva allí en los desembarcos en el área sur, y que en Vieques no se iba a hacer nada, y eso lo repitió varias veces, y resulta que sí, van a estar explotando cosas en Vieques y van a estar practicando con bala viva en Salinas. Así que, como ya no tienen acostumbrados, pues... Yo creo que te equivocas, porque tú dijiste, tienen credibilidad. Es que no tienen. No existe. Bueno, recordamos también que a principios de este cuatrienio, de este año, que está por terminar, que ella cuando subió dijo que el asunto, cuando subió Trump, dijo que el asunto de los inmigrantes, eso iba a ser en la frontera de México, y antes de que terminara la semana ya le había ofrecido o dado la información a ICE sobre los inmigrantes que estaban apuntados en el Departamento de Transportación y Obras Públicas por las licencias de conducir que se les había dado. Eran más de 5 o 6 mil inmigrantes que habían ofrecido su información. Más de 6 mil, sí. Y igualmente nos parece similar a lo que escuchamos de Orama la semana pasada, ¿no? De que la energía nuclear estaba lista. Esos módulos, ¿no? Esos módulos pequeños para Puerto Rico, pues estaban listos para el 2018, luego 2020, luego 2021, ahora dicen 2030, y sabes cuándo va a estar. Pues vemos cómo los impulsadores de la neoliberalidad liberalmente dicen cualquier cosa. Liberalmente dicen cualquier cosa y la mayor parte de ello puede que no sea muy cierta. No somos neoliberalistas. Sí, ellos lo cogen bien en serio en el asunto ese del neoliberalismo. Así que hay terrenos ocupados, y estos terrenos ocupados pudieran incluir terrenos que son valiosos agrícolamente, que les quedan convenientes a ellos porque la base de Ceiba pues tiene un puerto que es razonablemente seguro para la entrada de barcos y de submarinos, y por eso es que se estaba utilizando. Bueno, estaba estrechamente relacionada a la actividad de Vieques. Recordemos que Puerto Rico protestó por las balas vivas utilizadas en Vieques. Siempre la consigna fue la Marina fuera de Vieques, nunca fue la Marina fuera de Rupert Road.
pero cuando la Marina salió de Vieques, ellos mismos decidieron cerrar Rupert Road también. Sí, porque la base está asociada al polígono de tiro. Si no iban a usar polígono de tiro, pues cerraron la base. Por lo tanto, por eso, si están abriendo ahora la base, ya se sabe que viene el polígono. Que viene lo otro, claro, se sabe que una cosa va con la otra. Una jurisdicción de Estados Unidos que peleó también por las bases militares y ejercicios militares fue Hawái. De hecho, donde muchas personas nativas de Hawái desaparecieron. El caso más famoso de una persona, no me acuerdo el nombre, hawaiano, que estaba en contra de las bases militares y de los ejercicios de esas bases militares, porque mataban la flora, fauna, la gente, la vida, contaminaban, llevaban mayor número de días en hospitales por la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas desaparecieron. No se sabe todavía dónde están. De hecho, el asunto de la explosión de explosivos, tanto en tierra como en mar, tiene la consecuencia no tan solo de contaminar las aguas, sino que la contaminación sónica tiene impacto sobre los peces y ahuyentar los peces. ¿Qué pez quiere ir a desovar en un lugar donde, pues bueno, de vez en cuando me tiran un petardo? Así que hay comunidades asediadas que están asediadas por la contaminación. Hay comunidades como la de Vieques, quienes también sufrieron asesinatos, violaciones de las muchachas, prostitución, consumo excesivo de licor y de drogas. Y todo esto, las comunidades han tenido que sobrevivir a pesar del establecimiento de estas bases militares con la supuesta disciplina militar y demás. La realidad es que hay una proliferación de problemas para las comunidades que luego se tornan en un problema tremendo para tratar de subsistir a pesar de esa llamada presencia militar. Pero también está el detalle del desarrollo industrial y comercial. Algunas personas ilusamente piensan que el establecimiento de una base militar o de un establecimiento militar va a favorecer las contrataciones y el desarrollo de industrias y de comercio en el lugar en donde se establecen estas bases militares. La realidad es que eso no es cierto. No es cierto en los Estados Unidos y no es cierto tampoco en Puerto Rico. ¿Tú conoces algo del asunto de cómo los desarrollos industriales y comerciales han sido afectados por el establecimiento de bases militares, Alameda? Bueno, mira, este servidor, como economista, escribió en el Nuevo Día un artículo en el 2000 que se llama "Son las bases militares inductoras del progreso económico". Varias cosas hay que señalar aquí en este artículo. Primero, me baso en información oficial del General Accounting Office, donde hizo la revisión de 4 rondas de cierre de bases militares en 1988, 1991, 1993, 1995. Y las siguientes conclusiones son las que salen. 1. Las bases militares cumplen objetivos militares. Las bases militares no cumplen objetivos de desarrollo económico. Hay una confusión. Yo vi al señor Garfer diciendo un gran disparate. Él no sabe de economía ni sabe lo que está hablando, diciendo que las bases militares crean empleo. Bueno, para empezar, desarrollo económico es diferente a crear empleo o crear ingresos. La prostitución crea empleo. El trasiego de drogas crea empleo. Pero ninguna región, país del mundo va a fomentar ese tipo de actividad económica para desarrollar un país. Una base militar, piensen, no vino a Ceiba, no vino a Vieques, dice, pensando, mira, esa gente de Vieques necesitan empleo. Mira, esa gente de Vieques o de Ceiba necesita que el carpintero trabaje, que el albañil trabaje. No, señor. Las bases militares cumplen el objetivo militar. Yo estoy aquí con una idea militar de defender la nación, la seguridad nacional, y yo creo
ellos creen militarmente que eso es importante. Bueno, a lo mejor le dan marginalmente, es lateral, no es la razón de ser de una base militar. No es crear empleo. A lo mejor crea un empleo, crean 2, 5. En el caso de Raimi, dale, ¿qué ibas a decir? Bueno, que es que si pones un supermercado, pones una baja, pues vas a tener 1 o 2 empleos en cada uno de ellos, pero eso no es lo que uno llamaría el desarrollo significativo de la empleomanía en esa región, perdón. Sobre todo porque las bases militares son parte de un complejo militar que provee sus propios ingenieros, sus propios materiales. Claro. La gran mayoría de la actividad de construcción la realizan ellos mismos. Ahora mismo que rehabilitaron la pista de Vieques y rehabilitaron la torre de Honora de Vieques, la de Ceiba, y la torre de control, lo hicieron en cuestión de una semana y fueron ellos mismos. No contrataron a ningún contratista del área para que les hiciera el trabajo. Claro, porque como tienen que tener una serie de especificaciones de naturaleza militar y cumplir con ese requisito, Juan del pueblo, que trabaja arreglándote el baño cuando se te atapa el inodoro y esas cosas, pues no sabe de esas cosas. Son cosas técnicas militares. Entonces, es importante que la gente entienda qué es desarrollo económico. Desarrollo económico son estrategias que se piensan. Por ejemplo, yo tengo la idea de pues Mayagüez tiene que desarrollarse. ¿Cuáles son las bases y fundamentos que validan a Mayagüez? Pues mira, las industrias de salud, las industrias que tienen que ver con la educación, la que tienen que ver con el turismo, el Rincón, Isabela, el puerto, y todo eso se hace con fines civiles. En el caso de la base Raimi, donde yo trabajé con el profesor Raymond Gómez, hicimos un censo hace como unos 15 años. Y obtuvimos que el nivel de empleo que estaba allí en Raimi en aquel entonces era más alto que el que estaba de civiles cuando estaba la base Raimi abierta y cuando cerró en 1973, ¿verdad? Repito, los niveles de empleo eran como unos 400, 200 empleados, posiblemente que iban y salían, que eran empleados de allí. Pero eso no aumentaba el desarrollo económico. Y entonces, ¿qué tienes ahora? Un aeropuerto que crea como 1,000 y pico de empleo. 1,000. Ya nada más que el aeropuerto se te fue. La pista más larga del Caribe. Segundo, tiene al Hotel Marriott, ahí del amigo Churruí, que también tiene niveles de empleo. Tiene a Cora, la Universidad de Puerto Rico, que aproximadamente recibe 640 estudiantes, según vi la última encuesta, y tiene una cantidad de empleados, tanto profesores como conserjes, como aquellos que trabajan en la cuestión administrativa. Eso sobrepasa a los 150. Sigue sumando. Y tenemos también FedEx, tenemos Lufthansa, que aunque ha salido obviamente con incentivos relativamente caros, pero está ubicada allí y con las posibilidades de expansión. Tiene una serie de empresas que hoy día en la base Raimi brindan más empleos y más capacidad de desarrollo, porque tú no te ibas a desarrollar con la base Raimi allí. O sea, atienda a la gente. Sí, base Raimi no vino para desarrollar la Aguadilla. Cora sí. Lufthansa sí viene a cargar empleo. Viene también igualmente el Hotel Mario para que vengan los turistas y se queden y es chévere. Las bases militares promueven el desarrollo cuando cierran. Es que bueno que llegaron, porque espero que algún día cierre pronto para que se vaya. Ahora, mira, quiero aclarar, ¿verdad?, que los 640 estudiantes de Cora es que entran todos los años de nuevo ingreso. Ahí hay casi 3,000 estudiantes. Claro. Sí, y entonces me parece también que es importante destacar, ¿no?, que que en Puerto Rico no existe un plan de desarrollo económico, no hay una estrategia de desarrollo económico, y es que para que hubiera una estrategia tendría que tener, para que hubiera sentido en que haya una estrategia, debíamos nosotros tener los poderes soberanos para implementar ese plan de desarrollo económico. Nosotros no tenemos los poderes soberanos para implementar un plan de desarrollo económico, por lo tanto no tenemos un plan de desarrollo económico, porque ¿para qué lo queremos si no podemos ponerlo en práctica, ¿no? Y entonces somos
somos vasallos. Nosotros estamos aquí esperando a ver cuando llueva dinero y cuando llegan los militares, qué bueno, porque creemos que nos va a traer algo, pero la realidad es que están ocupando un espacio. De hecho, en estos momentos el pueblo de Puerto Rico ha hecho un contrato con una compañía de $265 millones para trabajar en la pista del aeropuerto de Aguadilla, y eso ahora está en suspenso. Ellos han tenido que suspender los trabajos, a pesar de que el contrato se firmó y se estaba pagando y se estaba trabajando, todo por la intervención ahora de los militares en ese en el aeropuerto de Aguadilla. Hay una parte de la base que están usando para los drones militares y otra parte de almacenamiento de bombas. Sí. Y ya eso detuvo trabajos de mejoras que habían en la base. Otro punto que yo vi a este señor Garfer diciendo, mire, yo he estado en muchas bases militares, porque él es militar de alto rango. General, sí, y de hecho se le ve la pinta triunfalista del trompismo, ¿verdad? El airecito ese de superioridad mundial. Entonces él dice, yo he estado en muchos lugares en Alemania, en Homestead, Florida, y todas esas regiones son desarrolladas y tienen alto comercio, altas industrias. Pero es al revés. Es que, a pesar de la base. No. Es que la base militar se ubica en los lugares. No se va a ubicar, lamentablemente, en Jayuya, en Morovi, ¿verdad? En áreas. No, gracias a Dios que no se ubican allí. Se ubican en áreas de alto nivel de carretera, infraestructura, comunicaciones, antenas, satélites, acceso, todo ese tipo de cosas. Se ubica la base militar. No es al revés. No es que ella provee desarrollo a la comunidad. Es que ella utiliza la base de desarrollo de la comunidad para proveerse a ella misma una base fundamental de mantenimiento y de operacionalidad, sostenibilidad de esa base militar. Es que, repito, es como Trump, que todo lo que hace es una mentira, una calumnia, y todo lo envuelve diciendo disparate. En el área de Vieques y Aguas Buenas, creo que es, en donde las operaciones militares estaban apoyadas, por ejemplo, en materia del agua. El agua era la recogida del yunque, se dirigía específicamente para los servicios de la base militar, y entonces no se le pagaba nada a lo que eran los mecanismos de purificación del agua. No, es que el agua que tenemos es agua que viene de la montaña ya clara y pura. No, pero es que usted está usando el agua que podíamos dirigir para las otras operaciones civiles. Pero no, entonces hubo que pasar un ejercicio de cómo se les decomisa lo que eran las instalaciones para la extracción del agua, y eso fue un proceso tremendo para convencerlos de que no, si es que usted ya no puede seguir usando esto así de porque sí, gratuitamente. Así que las bases militares son establecidas en un lugar, gente que han estudiado un poco las cosas, y donde yo me beneficio más sobre el establecimiento de esta base militar, aquí o allá. Para fines militares. Para fines militares, no para fines de la población que sobrevive allí. Exactamente. Y aquí hay un chorro de ejemplos. Por ejemplo, un estudio para California de la corporación RAND, o sea que es corporación bien conocida en esta área militar y que daba base a la información de Estados Unidos, que se hace para el Pentágono, y dice que el cierre de varias bases militares y proyectos de defensa tuvo un efecto mínimo en la actividad económica de los condados de Mercer, en la de George, en la Fuerza Aérea, especialmente las bases aéreas de George y Castle. Experimentaron crecimientos después que se fueron las bases militares. Igualmente el gobierno filipino, pues se fueron las bases militares, atrayeron inversionistas de Hong Kong y generaron una gran cantidad de inversiones, sobre 340 millones al valor de los años 90. En Panamá igualmente. En Alemania, a mediados del 90, cerraron 21 bases militares. Sin embargo, en los condados de voy a leer en alemán, que yo aprendí con Pavón el alemán: Heidelberg, Rasenstein, Berlín, Frankfurt, Hanoi, Massheim, entre otras, provocaron
muy poca distorsión en la actividad. Al contrario, utilizaron bien la infraestructura, como Aguadilla, que ha utilizado bien, y de hecho se tardaron bastante con la cuestión de desarrollo del aeropuerto, por razones de que el aeropuerto de San Juan, aquí hay un colonialismo sanjuanero, yo siempre le digo, de que todo lo quieren para la región metropolitana, pero finalmente la base Reina está funcionando, el aeropuerto, ¿verdad? Y está generando significativos niveles de empleo. Podemos seguir. Hay algo que quería mencionar para, si me permiten. El caso de Ceiba, en particular, aquí lo ponen de ejemplo alguna gente, de cómo se perjudicó esa parte de Puerto Rico por el cierre de la base militar y que por lo tanto se va a beneficiar de que vuelva a abrir. Y es por esta tergiversación que hace el discurso público y los medios de comunicación comerciales, que asocian el desarrollo económico con ciertas actividades nada más. Según entiendo, el economista Caraballo Cueto, si no me equivoco, señaló que el área de Ceiba tiene más empleo ahora que cuando estaba la base, sí. Pero la distorsión a lo que quiero llegar es que el público en general en Puerto Rico recibe una visión distorsionada de qué ocurrió con el cierre de la base, porque el gobierno se dedicó durante décadas a estar anunciando con bombos y platillos grandes desarrollos que iban a ocurrir, que iban a ser planeados por estas grandes compañías que se llevaron millones de dólares por hacer estudios que no llevaban a nada, y esos grandes planes que anunciaba el gobierno son los que no ocurrieron. Pero mientras tanto, allí calladamente, diferentes sectores económicos, algunos proyectos solidarios, algunos proyectos comunitarios, van realizando actividad económica y mejoras, en la medida en que les dejan utilizar la facilidad de cejada. Que lo que ha fallado ahí no es el hecho de que se perdiera un activo económico importante, la base militar, sino que ha fallado el gobierno por corrupción y por ineptitud, y porque también no tenemos la soberanía para llevar a cabo un plan de desarrollo, como decía Juan Carlos. Eso es lo que ha fallado, y Ceiba no se ha podido desarrollar como podría por esas limitaciones, no porque no estuvieran los militares y que ahora van a traer progreso a los militares. Pero fíjate, yo respeto la posición de la soberanía, sí, yo soy soberano, pero Aguadilla lo logró. Exacto. Es verdad. Y tiene ¿por qué logra? Porque tú tienes que aglutinar dentro del marco de la soberanía limitada que tenemos una serie de recursos y organizarlos bien, y puedes obviamente desarrollarlos. Yo recuerdo que Ceiba fue aquella famosa frase de aquel tipo que dijo, such is life. ¿Te acuerdas cuando decía, ustedes van a hacer eso? Pues tú no puedes desarrollar con esas actitudes imperialistas de que yo voy a hacer, aquí estoy y voy a hacerlo todo. No, mira, en el caso de, ya dijiste a Caraballo Cueto, lo llamé esta mañana, precisamente después que hablamos, no quise invitarlo porque tenía unos compromisos familiares y obviamente eso se respeta en estos días. Pero el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de Puerto Rico hace como una especie de nota, no es un estudio como tal, sino una nota, donde él examina Vieques y Ceiba, ya que estás hablando de Ceiba, y utiliza la razón de empleo a población y la tasa de desempleo. Dos indicadores, la primera es la tasa de empleo, que va a medir el nivel de empleo relativo a la población mayor de 16 años, ¿verdad? Porque menos de 16 años no es válido para trabajar. O sea, un nene de 5 años no puede ser contratado para trabajar, es lo que estoy diciendo. Esa es la tasa de empleo. Y examina lo siguiente, en el 2003, cuando cerró la Marina en Vieques, la tasa de empleo fue 24%. Eso quiere decir que el nivel de empleo era 24% relativo al total de la población. 1 de cada 4 personas trabajaba. Aproximadamente. Sin embargo, el 2024, este último año disponible. 20 años después. 20 años después, que se fue a la base militar, lloramos, entonces que se fue, Vieques, ay Dios mío, 35%.
Claro, todavía relativamente bajo para los estándares de que debería estar eso como en 50 o 40%. Pero no obstante, es mayor que lo que estaba la base militar. Estamos hablando de la población civil, porque la base militar es un enclave colonial, un enclave donde tú pones una estructura que no tiene o tiene muy poca relación con la economía civil de afuera. ¿Ves? Tiene muy poco impacto afuera. En el caso del municipio de Ceiba, que es el que estabas hablando, la tasa de empleo en el 2004, cuando cerró esa base militar, fue 28%. Pero cuando ya en el más reciente, en el 2024, esa misma tasa de desempleo subió de 28 a 35%. Sea como sea, estos indicadores muestran de que no es cierto de que las cierres de las bases militares, por lo menos en estos dos casos, Vieques y Ceiba, a lo mejor en otros lados es otra cosa, pero estamos hablando de aquí en Puerto Rico. No es cierto que ha deprimido la economía en términos de la generación de empleo. Es todo lo contrario. Los datos de la gobernadora de Gabriel, ¿verdad?, nos muestra de que los niveles él no ha dicho nada, han aumentado el nivel de empleo, punto. No existe otra conclusión que no sea esa. ¿Alguien quiere buscar otra conclusión? Por Dios, tráigamelo. Yo quisiera también tratar de mencionar algo sobre el impacto en la mente, no tan solo de los gobernantes que, como ya bien nos recordó Juan Carlos, en ocasiones tienen problemas muy serios con la veracidad. Fue lo que nos recordó Juan Carlos, que hay muchos gobernantes y personas que están a la vuelta de ellos que como que no les gusta hablar las cosas veraces porque entonces les contradeciría los deseos de lo que ellos quieren impulsar. Pero hay también algo sobre el impacto en la mente de la ciudadanía per se. En Puerto Rico, como empecé con el asunto histórico, ya para 1899 empezaron a tratar de desarrollar un regimiento de infantería puertorriqueño. Para eso de los 1917 es claro que con el asunto de la ciudadanía norteamericana, uno de los objetivos era el lograr forzar el registro, el reclutamiento de soldados puertorriqueños con fuerza para las fuerzas norteamericanas, en la Primera Guerra Mundial, que luego habrían de entrar a la Primera Guerra Mundial. Para la Segunda Guerra Mundial también había una gran cantidad de puertorriqueños que estaban involucrados en las Fuerzas Armadas, y cuando llegó la Guerra de Corea, ya habían participado durante la Guerra de Corea unos 61.000 puertorriqueños habían sido reclutados o habían voluntariado para el ejército norteamericano. De ellos, 700 y tantos resultaron muertos y 2.300 y tantos fueron heridos en la llamada Guerra de Corea. Para Vietnam hubo unos 48.000 puertorriqueños que fueron reclutados o voluntariados para participar en el ejército norteamericano en sus diferentes ramas. Hubo 300 y tantos muertos, 340 muertos, 17 desaparecidos que no se han encontrado y más de 3.000 heridos en esa guerra de Vietnam. La realidad es que comparado a otros estados o a otros territorios de Estados Unidos, la fracción de puertorriqueños que han sido reclutados o engatusados para que participen con el ejército norteamericano en sus aventuras bélicas ha sido altísima, y comparado a lo que muchos estados han apostado o han puesto como nación o como grupo nacional o como simplemente estado
a los ejércitos norteamericanos, la nación puertorriqueña ha puesto un número extraordinariamente alto, con unas consecuencias terribles para la comunidad puertorriqueña. Mira, a mí me preocupa que, sabes que hace unas semanas pues se anunció que llegaba este tremendo portaaviones, el Gerald Ford, al Caribe, y que esto estaría apoyando al bombardeo que se iba a estar llevando a cabo en Venezuela, y que todavía existe la amenaza. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues llegó el Gerald Ford y en cuestión de poco tiempo salió a la luz que Venezuela cuenta con misiles hipersónicos que tienen la capacidad de hundir a un portaaviones como el Gerald Ford. Los misiles hipersónicos viajan a una velocidad 5 veces mayor que la velocidad del sonido. Y mientras viajan pueden cambiar de dirección y evadir los antimisiles. Estados Unidos no tiene defensa contra los misiles hipersónicos que pueden viajar larga distancia. Desde Venezuela puede llegar a Estados Unidos y es mucho más fácil llegar a Puerto Rico. Entonces, ante el peligro de que a Estados Unidos se le hundiera el Gerald Ford, ahora pues se lo llevaron de vuelta al Mediterráneo. Pero no han descartado el atacar Venezuela, quizás porque tienen un portaaviones estable en Puerto Rico. Y eso pone a Puerto Rico entonces en la mira de estos misiles hipersónicos en caso de que nuestro terreno fueran utilizados, nuestros aeropuertos fueran utilizados para despegar a los aviones que irían a bombardear a Venezuela. De hecho, en el caso de Irán, el que tiene esos tipos de misiles hipersónicos, Israel invadió o bombardeó a Irán. Irán le hizo un retaliation, una contraofensiva, utilizando, y los misiles llegaron a Israel. A la capital. Ellos se sorprendieron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Nosotros creíamos que esto no era así. Y recuerdo que estaban llamando a Estados Unidos para que Estados Unidos los ayudara a meterle manos a Irán, y ahí es que vino, no sé si estaba asociado con eso, aquella bomba profunda que llegó a Irán, buena o mala, ¿verdad? Pero lo cierto es que ellos mismos se sorprendieron de la capacidad de Irán y pidieron Israel, que es una potencia militar exagerada, pidieron cacao a los Estados Unidos. Y si recordemos, China, Irán y Rusia han dicho de respaldar a Venezuela porque se ven como una posición abusiva de un imperio que es mucho más grande, mayor capacidad militar, hacia un pueblo que es más pobre, vamos a decirlo así, con menos capacidad militar. Y obviamente los países tienen el derecho a la defensa, a la autodefensa, y se van a defender como sea. China está desarrollando los vínculos comerciales con muchos países de Sudamérica, sobre todo con Perú, pero ya los tenía también con Venezuela, y proveyeron una gran cantidad de defensas antiaéreas para que Venezuela pueda defenderse. Lo mismo hicieron los rusos. Los rusos añadieron 2 barcos de guerra que pusieron frente a las costas de Venezuela, que no es de esperar que fueran a participar, pero era, como dirían los americanos, un statement de que esto no les pertenece nada más que porque ustedes lo digan. O sea que sí, nosotros no vamos a estar sentados mirando lo que pasa cuando ustedes invaden Venezuela. Vamos a estar... Sí, porque son aliados. Sí. Y no sé, mencionaste a Irán. Irán también es un aliado de Venezuela y también le ha provisto de estas armas que usaron con efectividad contra Israel. O sea que la perspectiva de Donald Trump, de nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, donde nos dé la gana, y sobre todo aquí, es otra de las ilusiones los desvaríos, diríamos con una palabra fina, desvaríos wow, de locura que tiene Trump. Delirium tremens se llama eso. También dicen que ya está llegando a esos extremos, y
Y como bien dice Juan Carlos, el problema es que nos mete a nosotros en la primera línea, y no solamente está usando nuestros soldados de la población nuestra para sus guerras, sino que está poniendo en peligro al mismo Puerto Rico. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, aquí los ataques que habían eran de submarinos alemanes en las aguas del Caribe. Era, digamos, el peligro más grande que tuvimos, que afectaron al comercio marítimo. Pero ahora estamos hablando de peligros mucho mayores, que ya nos habíamos liberado de ellos, creíamos, porque habíamos logrado que cejaran Ceiba y Vieques y habían detenido las prácticas. Pues ahora nos vuelven a poner en una condición peor. Sí, mira, tú estuve viendo una entrevista que se hizo en un canal a general McDouglas. McDouglas era un general militar y dice, Venezuela no es Panamá. La frontera que tiene Venezuela con Brasil es de 1,000 y pico de millas. La frontera que tiene con Colombia, la que tiene con otros países, con Guyana. Y todas esas fronteras se hacen bien difícil, son Amazonas, bien difícil penetrar cualquier ejército. No digo Estados Unidos, cualquier ejército que intente penetrar por una zona donde tiene obviamente una flora, una fauna, unos insectos que te pueden picar y tú quedas ahí. No, y son países que son aliados de Venezuela ahora también, que lo están apoyando contra Estados Unidos. Correcto. Entonces, la situación lo que está diciendo no es tan fácil como Panamá, que entraste y cogiste por los cueros a Noriega y se lo sacaste. No. Esto es mucho más difícil y además Panamá no contaba con nadie para defenderlo, porque todo el mundo quería que limpiaran a Manuel Antonio Noriega, porque era un criminal, un bandido, que de hecho fue amigo de Estados Unidos, para decirlo al principio. Bueno, era agente de la CIA. Exacto. Yo pienso que entre las cosas que nosotros hemos logrado identificar es que la militarización de Puerto Rico por parte del gobierno estadounidense no es de beneficio para Puerto Rico. No es de beneficio comercial, no es de beneficio industrial, no es de beneficio en el desarrollo y la educación de nuestra gente. La militarización de Puerto Rico por parte del gobierno norteamericano tampoco abona a los intereses de Puerto Rico de desarrollar relaciones comerciales y pacíficas con otros países hermanos de toda Latinoamérica, que son los que serían nuestro mercado natural, tanto para nosotros comprar como para vender a ellos los productos que se producen en Puerto Rico y todo aquello que nosotros podamos desarrollar en Puerto Rico. Si a esto le añadimos el asunto de la forjación de ejércitos o de soldados cuyas lealtades no van a estar necesariamente atadas al gobierno de Puerto Rico, porque te adiestras en el ejército de otro país para ser leal a las necesidades de ese otro país, entonces Puerto Rico allí no saldría tampoco ganando. Y es allí entonces donde yo levanto esta pregunta, que no es para contestarla ahora. ¿A quién le sirve el gobierno local de nuestro país? ¿Para quién es leal el gobierno de nuestro país? Y esa pregunta creo que nos lleva a la necesidad de una soberanía para el pueblo de Puerto Rico que sea con el propósito de lealtad al gobierno de Puerto Rico. Como dice esta canción de Dani Rivera, yo quiero un pueblo que ría y que cante con alegría sobre de sí mismo, sobre nuestra propia existencia. Quizás entonces allí es nuestro mensaje sobre Voces de la Soberanía. A nombre de la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista, le damos a todos muchas gracias y quedamos de ustedes hasta el próximo sábado. Tengan todos muy buen día.
Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.